Ahora sí, les decía que muchísimas gracias por acompañarnos. Marcos y yo estamos muy contentos de empezar en este evento. Nos tocó la apertura. Si se habrán dado cuenta ya, el evento está dirigido, enfocado a otras áreas, no tan técnicas, y por eso nos emociona muchísimo. Nos tocó arrancar y les agradecemos la presencia y el apoyo, y esperamos que continuemos así durante todas las charlas que vamos a tener. Para comentarles, nosotros queremos hacer esto más un conversatorio que no una cuestión muy teórica. Entonces queremos que participen con nosotros, si tienen dudas, que si tienen comentarios. Si se van a dar cuenta, vamos a tocar temas del día a día. Entonces esperamos que nos interrumpan, no necesariamente hasta el final, y nosotros estamos pues felices de poder ayudarlos si ese sea el caso, y igual ustedes nos comenten sus experiencias. Entonces, Max. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y bueno, vamos a empezar. Como decía Cindy, la idea, el objetivo de nosotros es facilitar la presentación, no tanto no tanto porque nosotros seamos los expertos, sino porque facilitamos la información para poder recibir comentarios y entre todos construir este tema, porque es muy bonito. Es sobre las finanzas personales, que normalmente nosotros nunca en nuestra vida hablamos de eso. Es como nos cuesta muchísimo hablar del dinero, cómo hacemos con nuestro dinero. Entonces, básicamente, ¿por qué hablamos de educación financiera? Hay un autor que se llama Robert Kiyosaki, que escribió un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y habla sobre esto. Quizás no, el objetivo de este autor, más que todo, es cómo hacerse rico y ese tipo de cosas, que nosotros no queremos tanto abarcar esa parte, sino más como el manejo propio de las finanzas. Y él menciona algunas cosas que me gustan a mí, que nosotros vimos interesantes para rescatar en esta charla. Bueno, nosotros en la escuela y en el colegio lo que aprendemos es educación académica. En la universidad aprendemos educación profesional, pero nunca aprendemos sobre educación financiera. Tal vez lo que nuestros padres nos hayan enseñado o que lo que nosotros hayamos aprendido en el día a día de nuestras vidas. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, bueno, no sé qué se les ocurre cuando ven esto. ¿Se les ocurre algo? Esto es básicamente lo que nos pide un banco, el currículum que nos pide un banco cuando nos va a prestar plata. Ese es el currículum financiero de nosotros. Entonces, paso por paso, bueno, los ingresos es, bueno, obviamente, para nosotros el salario, los gastos, que es todo en lo que gastamos nuestro dinero, básicamente, comida, teléfono, internet, viajes, gasolina. Están los pasivos, que los pasivos son todos los préstamos que recibimos para comprar casa, para comprar carro, las tarjetas de crédito. Y los activos es, para las empresas, los activos significa lo que nos hace generar dinero. Para nosotros, en nuestra vida personal, pues nosotros, ¿cuáles son nuestros activos? Pues nuestra educación, nuestro título universitario, o nuestros conocimientos técnicos en alguna área específica. Si tenemos alguna casa y la rentamos quizás, o si tenemos algún carro y le sacamos provecho, por ejemplo, el Uber que está tan de moda ahora, o si tenemos algunos certificados o fondos de inversión, esos son los activos. Entonces, eso es nuestro currículum financiero. A mí me gustó mucho la forma como este autor presenta este tema en este libro específico, porque dice que nosotros, básicamente, sin juzgar nuestra clase social, nuestra forma de pensar, es que si somos de la clase baja, pensamos en cómo gastamos nada más nuestro dinero. Si somos de la clase media, por lo general, lo que hacemos es pedir préstamos para tener cosas. Y los que son de la clase alta, pues lo que buscan es cómo
hacer producir más dinero, que es invertir en más activos y así. Nosotros queremos hacer una contrapropuesta, se dice, como queremos presentar como una idea que tal vez podemos tener estos pensamientos sin importar la clase en la que pertenezcamos y podamos tener buena salud financiera en nuestras vidas, sin tener como objetivo tal vez ser millonarios o ese tipo de cosas que bueno. Lo que les comentaba, para este autor, ¿cómo es que piensan las clases sociales? La clase baja, por lo general, lo que piensa es que el gobierno debe hacerse cargo de todo. Sí, por ejemplo, con el seguro, las pensiones, ese tipo de cosas. La clase media, por lo general, piensa cómo tener una buena educación, una buena casa, un buen carro, ropa, lucir bien, etc. Y la clase alta lo que piensa es en invertir, en emprendimiento, en nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿cuál es nuestra idea, nuestra propuesta? Nosotros decimos, si pertenecemos a la clase baja, ¿por qué no podemos pensar como si fuéramos clase media, en tener buenas cosas? Y también, ¿por qué no pensar como en la clase alta? ¿Por qué no, tal vez, aprovechar algunas oportunidades que tengamos e invertir? Ya sea primero ahorrando, después haciendo algunas inversiones, que ahorita les vamos a comentar de eso, que es la forma como nosotros también podemos invertir, podemos pensar en como clase alta. 10 conceptos claves que debemos manejar cuando hablamos de finanzas personales. Esto no es muy teórico, es solo como ideas y cosas que la idea es que no sea tan teórico, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando hablamos de inflación? ¿Ustedes más o menos se imaginan o están al tanto del concepto de inflación en el país o en el mes, así? Básicamente, cuando hablamos de inflación, la inflación es cómo el dinero pierde valor en el tiempo. Y deflación es cómo gana valor en el tiempo, que muy pocas veces en la vida hay deflación, casi siempre hay inflación. Porque por lo general todos los precios suben. Sí, los precios suben, los 5.000 colones que el año pasado o hace 5 años ya no son los mismos 5.000 colones que ahora. Entonces, a veces nosotros debemos tal vez tener esto presente porque eso nos puede ayudar a tomar buenas decisiones cuando queramos invertir o cuando queramos ahorrar. Por ejemplo, ahorita la inflación de nuestro país para el mes de octubre estaba en 2.33%. Están 2.33%. Y los bancos lo que pagan por lo que nos dan de intereses por invertir el dinero, por tener ahorros en el banco, son como 3%. O sea, básicamente, el dinero que ahorramos, si ahorráramos $10 por mes, al final del año, esos 10, lo que juntemos, los $120, quizás no valgan lo mismo que los $120 originales, porque es casi lo mismo, la inflación y el ahorro. Entonces, a veces es bueno estar pendiente de la inflación como para poder tomar decisiones. Ahorita vamos a ver más sobre esto, algunas ideas y algunas estrategias que tenemos. Países como Venezuela, por ejemplo, la inflación está súper, como al 50%, en porciones elevadísimas, que a la gente prácticamente con la plata, con el dinero que reciben del salario no les alcanza para casi nada. Las tasas de interés también es muy importante cuando nosotros nos pagan en el BAC y tenemos nuestro dinero en el BAC. ¿Qué pasa si nosotros dejamos nuestro dinero ahí? Entonces, es importante también estar al tanto del cambio de las tasas de intereses para los ahorros que tenemos, tanto como para los préstamos. A veces vamos a algún banco a pedir un préstamo y de pronto nos dicen, es para sacar un carro, para comprar un carro, la tasa de interés es de 17%, todo bien. Y tal vez tal vez si comparamos, si buscamos información y vemos las tasas de intereses, podemos ver o darnos cuenta si nos están cobrando muy altos los intereses o si
o si los ahorros están muy bajos o podemos manejar. El tipo de cambio también para nosotros es vital porque nosotros ganamos en dólares. Fernando, estoy segura aquí que la mayoría fijo sabe el tipo de cambio, ¿verdad? Sí, es lo que lo revista uno. Ok, eso es lo mismo. Que por cierto cayó, qué madre. Bajó Bajó un montón. Bajó Básicamente, por lo mismo que está diciendo Marcos, este concepto, o decir tipo de cambio y saber qué es y saber en cuánto está, por lo menos con el BAC, es lo mismo que los puntos anteriores y que los que vienen. Deberíamos por lo menos tener una idea de qué es eso. Como me decía Marcos cuando estábamos trabajando en eso, la gente ve el periodo que pasa la parte de finanzas, la financiera, y rapidísimo, ¿verdad? A nadie le interesa mucho eso. Detenernos, revisar tasas, tipos de cambio, todos los días. ¿Cuánto les puede tomar? 15 segundos, un minuto máximo. Y empezar a hacerlo como, ¿verdad? Todos los días y empezar a interiorizar esos conceptos, cómo se manejan en el mercado. Cuando vayamos al banco a solicitar el préstamo, ya vamos a tener idea de qué nos están hablando. Estar súper pendiente del tipo de cambio es demasiado bueno para nosotros que ganamos en dólares, porque nosotros podemos tomar decisiones. Si de pronto, es cierto que las tasas de intereses en dólares son más bajas que las tasas de intereses en colones, pero si nosotros ganamos en dólares y nuestros gastos son en colones, quizás si el tipo de cambio sigue en aumento, nuestros gastos en colones van a ser un poco menos cada vez, aunque sea un colón, 2 colones por día, pero ahí va bajando poco a poco. Si vemos que las tasas de cambio están cayendo mucho, ahí es donde perdemos nosotros, porque nuestros gastos van a ser más altos, si son en colones nuestros gastos. Entonces, estar ahí como pendiente de ese tipo de cosas es importante para que nos ayuden a tomar buenas decisiones en cuanto a gastos e inversiones. Los planes de pensión, que también es un tema un poco difícil aquí en Costa Rica. Bueno, ya en otros países ya los sistemas de pensiones se han caído, como en Grecia y en España, que estaban con crisis en esos temas. A veces nosotros pensamos en un plan de pensiones y solo nos imaginamos la caja, pero nuestro plan de pensiones o nuestros planes de pensiones están sostenidos por 3 pilares, que es la SUPEN, la operadora de pensiones y la caja. Entonces, hay otras opciones, otras posibilidades de hacer planes de pensión voluntarios, complementarios, que nos ayudan inclusive a bajar hasta los montos que pagamos en la caja normalmente, o que nos ayudan a tener como una alternativa para nuestra pensión, que muchas veces nosotros tal vez no le prestamos tanta importancia a la pensión o así. Y esto es un tema importante, especialmente si tenemos familia, o igual, es un tema para el futuro. El tema de los seguros también. A veces cuando hablamos de seguros pensamos que seguros solo para el carro, solo para la casa, pero hay montones de seguros que nos pueden evitar tener alguna emergencia financiera en algún futuro. Por ejemplo, cuando viajamos, nosotros cuando vamos a otro país, ahorramos para ir al país, vamos, y hay unos seguros que por ejemplo, cuando nosotros vamos a un país y nos quedamos varados en algún aeropuerto porque perdemos alguna conexión a algún avión, por lo general, si perdemos el vuelo y tal, y tenemos que comprar otro tiquete, eso nos va a generar un costo adicional que no teníamos contemplado. Si pensamos en un seguro que nos cubra ese tipo de cosas, nos puede salvar de cualquier emergencia. El dinero electrónico, bueno, nosotros lo manejamos muy bien porque ahora es la moda, es el futuro, que es que prácticamente, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos andamos en efectivo? Yo esperaría que sea muy bajo, muy bajo, lo mínimo, o sea, para pagar el bus y algunas cosillas, y todo lo que podamos pagar en efectivo es un poco más seguro. También tiene inseguridad, pero es un poco más seguro, pienso yo, o pensamos nosotros. La renta
La renta básicamente es todo lo que nos cobra el gobierno por generar ganancias, ya sea en nuestro salario. Si ganamos cierto porcentaje de nuestro salario, nos va a cobrar impuestos el gobierno. O si hacemos alguna actividad económica, todas las ganancias que generemos de esa actividad económica están deducibles, nos cobran impuestos. La palabra renta viene de rentabilidad, entonces por eso es que nos cobran sobre la rentabilidad de nuestras actividades económicas. Las garantías, a veces, a mí me pasó cuando yo fui a sacar el primer préstamo para comprar carro, me dijeron, ¿y cuál es su garantía? ¿Cuál va a ser la garantía? Y yo, no sé, ¿de qué me están hablando? Y las garantías es básicamente lo que respalda el préstamo que estamos solicitando. Si estamos comprando carro, pues el carro es el que respalda, es un crédito prendario, entonces lo que respalda es ese crédito, es el mismo carro, es una prenda, porque es un bien móvil, un bien mueble. O las hipotecas, para cuando sacamos un préstamo para comprar una casa, o inclusive hasta garantías de fiador, que eso es lo más horrible que vengan a buscar para el fiador. Marcos, aquí una pregunta. Para entenderlo de la inflación versus tasas de interés, si la tasa de interés es menor a la inflación, esto quiere decir que por tener mi dinero ahorrado voy a perder dinero en lugar de ganarlo. Ajá. Es una casi siempre las tasas de interés están ahí como al límite de la inflación, casi siempre. Pero los bancos, esos digamos, las tasas de interés que rige el Banco Central son las que deberían manejar, o las de ley, digamos, las de base. Pero los bancos comerciales le meten un poquillo más. Entonces, tanto para prestar como para ahorrar. Entonces, a veces la tasa, aquí en el Banco Central la tasa de interés está por debajo de la inflación, pero algunos bancos comerciales la tienen como un poquito más alta, como 3.5, como el BAC, por ejemplo. Y sí, eso significa que, digamos, ahorrar está bien, pero no en lapsos muy largos de tiempo, no para un mediano plazo o para un largo plazo, sino en cortos plazos uno puede hacer un propósito. Por ejemplo, para comprar un certificado que yo ya me estoy adelantando, pero buenísimo. Para comprar un certificado, por ejemplo, si queremos aprovechar ese ahorro que estamos haciendo para sacarle provecho, para ganar intereses con eso. Entonces, qué sé yo, para comprar un certificado de inversión necesitamos $200 o $300 o $500 para ganar un poquito más. Entonces, ok, voy a ahorrar en estos 6 meses o en este año para completar esos $600 o $1000 o lo que queramos. Y entonces, cuando completo ese monto, ok, lo invierto en un certificado o en un bono, que esos nos van a generar un poquito más de intereses que los que nos genera tener ahorrado en el banco. Entonces, son estrategias que uno puede manejar para hacer un poco crecer los ingresos. Es interesante, ya nos estamos adelantando, pero ahorita lo vemos más con... Ok, seguimos. Bueno, lo que les comentaba, los fondos de inversión, los certificados, los bonos, son otras formas de invertir para nosotros que tal vez no somos de clase alta, que invertimos comprando una casa para alquilarla o comprando un carro para ponerlo a trabajar en Uber o ese tipo de cosas. Los fondos de inversión nos sirven a nosotros para ahorrar de poquitos en poquitos, podemos hacer una bola de nieve un poco más grande. Que por lo general, si pueden ver en el BAC San José, que como hablo del BAC porque todos ganamos, a todos nos pagan en el BAC, entonces es el que tenemos ahí, pero también hay otros bancos que ofrecen otros tipos de inversiones. Si entran a la sucursal electrónica del BAC y entran en inversiones, pueden ver las diferentes opciones de inversiones que uno puede invertir hasta de $50 en adelante, o $100, o en colones, 50,000 colones.
y el financiamiento, que es básicamente, como nos dicen, como hemos escuchado nosotros casi siempre en nuestras vidas, la única forma de tener cosas es pidiendo prestado, digamos, financiada. Es una forma de poder, es cierto, de poder tener cosas, y es una facilidad que tienen. Las empresas lo hacen, las empresas por lo general, para cubrir su operación diaria en planillas y tal, por lo general usan un porcentaje en financiamiento, porque sería muy difícil, muy complicado estar aportando efectivo cada vez para seguir adelante. Entonces, igual para nosotros, una estrategia de financiamiento inteligente puede ser una buena inversión, que no solo signifique un pasivo, un gasto. Ahora sí, Dios. Ajá. Pregunta, ¿saben algo de la cuenta naranja del Popular? Es a la vista, no tiene tarjeta asociada, cartas de ahorros, ya como un por ciento mensual. ¿Será eso mejor que un certificado o algo así? No sé, yo creo que he escuchado en alguna publicidad de la cuenta naranja, pero no estoy muy enterado. Sería interesante verlo y ver qué porcentaje de intereses paga, y puede ser una estrategia, una buena opción. Creo que las cooperativas también, tienen buenas opciones para invertir. El dinero que uno guarda en una cooperativa tiene un poco más de rendimiento que el que uno guarda en un banco. Es interesante. Y también hay otras estrategias que se hacen también en empresas, como la Asociación Solidarista, que eso es una otra forma también que varias personas se pueden unir para hacer una inversión en común y obtener rendimientos sobre eso, y puede ser muy interesante. Pueden ser estrategias interesantes para el futuro. Ahora Cindy va a hablar sobre unos consejos importantes. Ok, esto es como dándole continuidad a lo que nos está explicando Marcos, pero de una forma más vivencial, pues ya no tan puntos fijos o teóricos, por decirlo de alguna manera. Consejos importantes que ya nos han mencionado, yo creo que en todo lado. Últimamente hay mucha campaña también de salud mental, y yo creo que salud mental también implica el hecho de estar tranquilo, de que mis deudas no me están matando y que lastimosamente no podemos ser como Leonardo DiCaprio tirando el dinero, ¿verdad? Básicamente, el uso inteligente de las tarjetas de crédito. Yo sé que hasta el top de todos nos han mencionado alguna vez eso, porque sabemos por experiencia que ya ha habido mucha gente que tiene más deudas por el hecho de tener tarjetas de crédito, que verdad que es bien el buen uso que se les dan. Depende mucho del banco de donde tiramos la tarjeta, y depende mucho de eso los beneficios que vamos a tener. Por eso entonces investigar y continuar viendo qué es mejor para nosotros. Por ejemplo, hay gente que les gusta viajar. Si acumulamos millas con el uso de una tarjeta, vamos a tener algún día un beneficio. En algún momento un viaje nos va a ser mucho más económico y vamos a poder rescatar ese dinero para pagar o invertir en otras cosas. Igualmente que con el cashback, así podemos ir haciendo un uso inteligente. Lo importante es entender bien cómo funciona, y sobre todo, bueno, al menos yo soy una persona que nunca hacía uso de tarjetas de crédito, hasta hace poco adquirí la primera, pero yo tengo muy claro que para usar la tarjeta de crédito necesito saber de dónde voy a sacar para pagar. Entonces yo al menos he usado la tarjeta de crédito para pagar algo que solo me permite hacerlo con tarjeta de crédito, que es yo la entrada a un concierto, por ejemplo. Pero yo inmediatamente voy al banco, me meto y pago la tarjeta, porque ahí yo tengo el monto para eso. O bien, como mencionábamos cuando estaba hablando con Marcos de esto, sí, voy a usar la tarjeta, pero yo me tengo que presupuestar a futuro de que voy a estar pagando $100 por mes. Entonces ya yo sé que esos $100 son para pagar la tarjeta, porque ya hice una inversión o ya tuve una deuda, ¿verdad? Sí tenemos que tener eso muy claro. No acumules dinero, inviértelo. Eso es lo que nos decía Marcos en el hecho de los ahorros. Si empezamos a ahorrar y a guardar la plata ahí, muchas veces no pasa nada, ¿verdad? Hay culturas incluso que le enseñan a los niños desde muy pequeños a no acumular.
no hacen nada con tener dinero. Eso es, por ejemplo, los judíos. Incluso ellos lo mencionan en sus libros sagrados, por decir la Biblia, ¿verdad? Ahí se menciona, no acumules y no nada hace una persona con acumular el montón de dinero, más bien sepa ahorrar, a invertir y así generar más ingresos, y es la idea de cómo funciona. También si nos devolvemos al pensamiento del autor, ¿verdad? De cómo piensan en la gente de clase alta. No, ellos no acumulan, generan, invierten, le están dando vueltas siempre. Planifica tus finanzas, que va muy ligado a hacer presupuestos. Lo importante aquí es revisarlos constantemente. Hay una cultura que se está implementando mucho ahora, que es para cualquiera de nosotros tener como un machote de presupuesto, en donde yo pongo mis ingresos, mis gastos del mes básicos, extras, qué sé yo, que si salí con los amigos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso también. Es importante tenerlos, uno los puede crear en un Excel y estarlo revisando mes a mes. Es muy sencillo, no son unos 10, 15 minutos. Si tenemos incluso pensado hacer un viaje, ¿verdad? Que durante el año estamos ahorrando $20 o como una cosa mínima, eso nos ayudaría muchísimo. Pagar las deudas. Si hay alguien que ya tiene deudas grandes, yo creo que debería enfocarse en eso. Ahorita no puedo comprar casa, no puedo muchas cosas porque tengo muchas deudas. Entonces me enfoco en las deudas que tengo, solicito ayuda. Ahora hay mucha gente que asesora cómo salir de una deuda grande, ¿verdad? Yo creo que debería enfocar sus energías en eso. Ahorrar que es muy importante. Tenemos que diferenciar el ahorro de crear un fondo de emergencias, porque si yo estoy ahorrando, también debo pensar en que un fondo de emergencias es importante, ¿verdad? Si me tocó, qué sé yo, se enfermó algún familiar, ojalá que no, y agarrar el dinero que yo tenía el ahorro para pagar, pues bien, por lo menos tenía un ahorro, pero siempre debería ser muy importante lograr tener ahorros, ¿verdad? Irles dando vuelta y aparte tener fondos de emergencia. Qué sé yo, vivimos en una zona problemática, ahora con huracanes y todo ese tipo de cosas, que se cae el techo de la casa en cualquier momento. Y si no pasó, el dinero no se gastó, se puede seguir ahorrando, se puede reinvertir, se le puede dar vuelta a todo eso. Ahora nunca va a ser un desperdicio tener un dinero ahorrado para cualquier situación que podamos enfrentar. Planear el futuro es súper importante, así definimos cuáles son nuestras prioridades, que también ahorita vamos a verlo un poco más clara esa parte, pero eso nos deja o nos ayuda a tener una visión clara de qué queremos, a dónde vamos con nuestro dinero, cómo podemos dividirlo para las diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Definir un propósito, que viene muy relacionado, y muy importante la disciplina y la educación. Esto es como hacer ejercicio, esto es como comer saludable. Es un tema que, como decía Marcos al principio, no lo vemos en la escuela, no lo vemos en el colegio, ya en la universidad es para cada área específica, no para las finanzas. Y aunque a mí no me gustan los números, aunque a mí no me interesan muchos esos temas, y nos toca enfrentarlo, ¿verdad? Es del día a día en qué invierto el dinero, cómo lo gasto y cómo no, básicamente. Yo quisiera aportar en definir un propósito. Las empresas lo hacen cuando las empresas se establecen o deciden que van a ser una empresa. Lo primero que se sientan a definir sus dueños es, bueno, cuál va a ser nuestra misión, cuál va a ser nuestra visión, cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestra estrategia, nuestro plan de crecimiento, todo ese tipo de cosas. Nosotros, en nuestras vidas personales, deberíamos también tener una estrategia, un propósito de vida, hacer nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos. Si, por ejemplo, yo quiero viajar, a mí me encanta viajar, entonces quiero viajar, quiero convertirme en un viajero. Entonces, tengo que tener una estrategia adecuada para ese propósito de vida que tengo, viajar, por ejemplo. Entonces, es muy importante. ¿Cómo la educación financiera puede cambiar nuestras vidas? Aquí tenemos una pequeña reflexión que estoy seguro que la mayoría han escuchado porque se ha hecho muy viral en redes, pero me gustaría tal vez retomarlo un poquito para hablar de esto sobre finanzas.
que es sobre el trasto de la vida. Para los que no la han escuchado o para los que no saben de esta reflexión, la voy a comentar un poquitito brevemente para poder hablar de esto sobre finanzas. Es un profesor universitario llegó a una clase de estudiantes de filosofía con un tarro, con un recipiente vacío, y lo llenó con bolas de golf. Entonces le preguntó a los estudiantes, ¿ya está lleno el tarro? Y todo el mundo, sí, ya está lleno. Entonces sacó unas piedritas un poco más pequeñas y las metió entre las bolas de golf. Y ya está lleno el tarro, sí, ya está lleno, todos los estudiantes. Entonces sacó un poco de arena y lo echó en el tarro, todavía en el espacio que quedaba entre las piedras y las bolas de golf. Y entonces preguntó, ¿ya está lleno? Y todo el mundo, sí, ya está lleno. Y sacó una cerveza y la echó. Y entonces terminó de llenar el tarro con la cerveza. Entonces, es una reflexión de vida sobre las prioridades de la vida. Entonces, lo que la moraleja de la charla de la reflexión, es que uno debe definir propósitos en la vida, tener propósitos y tener prioridades. Las bolas de golf representan las cosas más importantes de la vida, la familia, la salud, la educación. Las piedritas más pequeñas significan las cosas también importantes, pero no más importantes que las bolas de golf, como el trabajo, la casa, el carro. La arena representa las cosas más, otras cosas importantes, pero que no son más importantes que las anteriores, como los amigos, la diversión, qué sé yo. Y siempre va a haber tiempo para tomarse una cerveza con un amigo. Esa es la reflexión de esto es lo que quiere decir esta reflexión. Ahora, y si lo aplicamos a las finanzas personales, las bolas de golf, ¿qué pueden ser? Pueden ser los gastos del hogar, el seguro médico, la comida, la educación. Las piedritas más pequeñas pueden ser el dinero que utilizamos para la casa o para el carro, para la educación profesional, para alguna especialización, para la salud. La arena, que representa el tercer punto importante, deberíamos nosotros tener, inversiones, ahorros, fondos de emergencia. Básicamente el ahorro debería ser para nosotros tan importante como las bolas de golf, pero bueno, podemos decir, tal vez no voy a agarrar el 50% del salario para invertirlo en ahorros o para hacer inversiones, pero puede ser un 10%, puede ser un 20%, un 15% de nuestro salario, o lo que se pueda, de poquito en poquito se puede ir creciendo. El cuarto punto sería las cervezas, representarían el entretenimiento, las vacaciones, el ocio. Y bueno, aquí tal vez es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si rellenamos el tarro al revés? Con la cerveza se llena y ya no cabe nada más. Entonces, importante también tener eso presente en las finanzas. Si lo tenemos si nos gastamos la plata en entretenimiento y vacaciones y tal, no nos alcanza para todo lo demás. Entonces es importante tener esto claro. Y yo le agregaría un ingrediente adicional ¿cómo se llama? La estrategia. Y es lo que hemos visto en las clases de inglés. Y también lo que... Es que aquí está la teacher con nosotros. Pay forward. Ayudar siempre a alguien. Siempre en nuestra familia hay alguien que ocupa nuestra ayuda. O a las personas más necesitadas. O siempre es importante, aunque sea un 1% de nuestros ingresos, de un 1 a un 10, lo que sea, lo que se pueda, siempre es importante ayudar, porque también, antes mencionábamos que la cultura de los judíos, ellos aprenden desde niños a que no acumular el dinero,
sin ningún sentido, el acumular el dinero no tiene ningún sentido, sino más bien hay que reinvertirlo y tal. Lo mismo debería ser la ayuda, siempre los que más ayudan siempre más tienen, entonces es importante tenerlo y hay mucha gente que lo necesita. Ahora, también como complemento a esto, queremos explicar esta pirámide. Sí, básicamente, chicos, esta es una forma o un paradigma diferente de ver todo lo que nos acaba de hablar Marcos, desde la cuestión del frasco y toda la reflexión que se hace, ¿verdad? Es una forma, es lo mismo, pero una forma diferente de verla. Esta pirámide también es muy famosa desde la psicología, bueno, lo planteó hace muchos años Maslow, y básicamente se contextualiza para todo, ¿verdad? Como vemos aquí, estamos hablando de finanzas y metemos la parte psicológica también. Las necesidades, esta es la jerarquía de las necesidades humanas y cómo nosotros a partir de una pirámide así, que podemos incluso hasta personalizar, hacerla yo para mis propias necesidades y para mi propia vida, es muy diferente a la de cualquiera de los demás, ¿verdad? La teoría menciona las necesidades fisiológicas, ¿verdad? Que son las básicas para el ser humano, teóricamente hablando, ¿verdad? Desde comer, descansar y todo lo que esto implica. Luego viene la parte de la seguridad, en donde ahí estamos hablando de lo que es importante para nosotros, por lo menos en nuestro medio, ¿verdad? Si no tenemos trabajo, es angustiante, es penoso, y es un conflicto muy grande, ¿verdad? Y vemos que la tasa de desempleo, ¿verdad?, está constantemente creciendo. Igual siempre culpamos que el gobierno, que la educación, que son muchos factores, pero todos tenemos que tomar en cuenta eso, incluso la gente que tiene hijos. No estamos hablando solamente de nosotros, ¿verdad?, sino pensar en el futuro de los hijos, la parte de la educación, y cómo nosotros invertimos y gastamos en esto. ¿Qué decido invertir primero? Si en la parte social, que es cuando me voy de fiesta, antes que invertir en mi educación. Es ahí donde muchos cometemos errores y donde el dinero no alcanza y donde después al final de la vida, lastimosamente, no tenemos un título, que no necesariamente tenemos que tener un título para tener un buen ingreso, ¿verdad? Que eso quede claro, pero que no nos respalda seguridad para el futuro. Entonces hay que tomar en cuenta todas esos aspectos y siempre orientado a lo que yo quiero, ¿verdad? Al final es importante que no voy a vivir limitado toda mi vida porque necesito ahorrar para asegurar el futuro de mis hijos, ¿verdad? Siempre hay que tener espacio para todo. Antes les hablaba de salud mental y de mucha propaganda que ahora hay, ¿verdad?, sobre ese tipo de cosas. Es súper importante. Mucha gente está ahorita visitando psicólogos y demás por las deudas. Eso es muy cansador, ¿verdad? Sabemos que es muy desgastante la gente que tiene muchos conflictos económicos y lastimosamente eso viene desde que somos pequeñitos. Si tengo una familia que gasta el poco ingreso que hay en cualquier cosa, así voy a aprender probablemente. Y lo digo por experiencia. Mi papá, por ejemplo, es una persona que no tiene deudas y no ha tenido deudas en toda su vida. Muchas veces los extremos siempre son malos, ¿verdad? No invierto, no tengo nada, pero gasto y tengo muchas deudas y paso enfermo toda mi vida, ¿verdad? Entonces son equilibrios. Sin embargo, yo aprendí y evito las deudas. Hay que tener equilibrio de si quiero invertir y necesito hacer un préstamo, de si quiero comprar algo y necesito hacer un préstamo, pero ¿cómo voy a solventar ese préstamo? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a salir de esto? Siempre tener como en cuenta ese tipo de cosas. No sé. Ok, necesidades versus deseos. Esto es básicamente lo mismo. Les planteo una situación personal. A mí me encanta viajar. Siempre ha sido como el objetivo de mi vida. Así lo digo, desde que yo tengo uso de razón, viajar. No me interesaban muchas otras cosas que la mayoría de la gente sí, pensando en eso. Pero recientemente siento la necesidad, y que puede también ser un deseo, de tener un carro. Entonces ustedes díganme. Sabemos que tener un carro, la gente me dice, sí, pero si tiene un carro y es como un gasto permanente. Que la gasolina, que repuestos, que si le pasa algo, que si yo quiero ir a pasar incluso, entonces ahora voy a gastar más, ¿verdad? Versus el deseo de viajar.
yo tengo que empezar a analizar para mi autorrealización qué es primordial, si es que quiero invertir en alguna de estas dos áreas. No quiere decir que no pueda tener una u otra en algún momento, pero no puedo tener las dos al mismo tiempo, lastimosamente. Entonces, es cuestión de definir, ver qué es mejor para mí. Si yo quiero tener el carro, bueno, me voy a concentrar este año en ahorrar para tener el carro, entonces este año no voy a viajar. Cuando tenga el carro, cuando me acomode, cuando vea cómo es el hecho de estar gastando todos los días, puedo pensar en empezar a ahorrar para un viaje. Probablemente así lo vería yo, o al revés. No, la verdad es que claro, para meterme en las presas de Costa Rica, mejor sigo usando el tren y viajo y disfruto, que es algo que a mí me va a realizar y que para mí va a generar mucho placer y que para mí va a ser algo muy satisfactorio y voy a querer, ¿verdad? Eso tenemos que planteárnoslo todos los días, pero tenemos que ser muy conscientes de eso y tenemos que entender si es una necesidad solo para mí, si tengo la responsabilidad de hijos o si necesito terminar de estudiar porque eso me va a garantizar aún más todavía un mejor futuro, ¿verdad? Hay que ser como muy conscientes de eso y ponernos las pilas. Es decir, si yo decido ahorrar para viajar, y deje de ir a fiestas 4 veces al mes, vaya solo una, por ejemplo. Entonces es cuestión de definir, de verdad, si es posible. Muchas veces uno piensa que mi salario es tanto y eso no me alcanza para X o Y. Y se puede, siempre se puede empezar. Siempre también hay gente experta que puede guiarlo a uno y empezar de ahí hacia adelante. También hay, algo que me pasa a mí en lo personal es que pienso que necesito tener las cosas ya. Y algunas veces uno puede esperarse para ciertas cosas, porque sí, no es necesario tenerlas ya. Eso es un buen ejemplo, Cindy, perdón que le interrumpa. Eso es un buen ejemplo para decir el uso inteligente de las tarjetas de crédito. Ajá. A veces yo quiero viajar a Estados Unidos y me cuesta $1000, un ejemplo. Entonces, yo puedo tal vez plantearme un ahorro en el año para llegar a esos $1000 y cuando llega el momento, compro con la tarjeta, aprovecho las cosas, los beneficios de las tarjetas y de una vez pago con lo que ya tenía ahorrado y entonces aprovecho los beneficios de las tarjetas, hago una compra inteligente, no me endeudo, disfruto, que es importante, cumplo el objetivo que tenía planteado, porque eso es vital, ¿verdad? Sabemos que una vez se empieza a llegar a ciertas edades y nos escucha, yo había pensado hasta aquí ya tener esto y esto, y no lo he logrado. Entonces, replantearse siempre es válido, estar modificando esas formas de pensar, ¿verdad? Y ser paciente y esperar, si hay que esperar, para hacer las cosas lo más inteligentemente posible. Y para finalizar, ya cerrando ¿Han visto estos ejemplos, estos casos de éxito? A mí me parece súper interesante porque, por ejemplo, Uber es uno de los mayores servicios de transporte a nivel mundial, de los más exitosos y no tienen ningún solo cargo a nombre de ellos. Airbnb es una de las hoteleras más grandes del mundo y no tiene ningún solo hotel a nombre de ellos. O sea, los hoteles son de otras personas. Facebook es uno de los, bueno, es un medio de comunicación y más importantes del mundo y no generan, bueno, yo creo que ahora se están generando un poco, pero no han generado un solo contenido, todo el contenido lo genera la misma gente. En Mercado Libre y eBay, por ejemplo, son retailers de los más grandes y más importantes también del mundo y no tienen un solo artículo de ellos. Todo es de otras personas, todo es gente que vende y compra. Y YouTube también es una de las empresas más grandes de contenido de videos digital y ellos no generan ningún contenido, lo generan otras personas. Entonces, tal vez nosotros, como trabajamos en este sector y así, tal vez no necesitamos tener grandes cosas para ser exitosos. Podemos tener buenas ideas y llevarnos a lograr. Hay un caso muy exitoso en Chile sobre una empresa que presta dinero de persona a persona.
no hay bancos intermediarios. Entonces, si yo tengo 5.000 colones, yo los pongo en el sitio y alguien que los ocupa los pide prestados y entonces es una forma también de invertir y ganar. Entonces, son estrategias, son ideas interesantes que uno puede también empezar con proyectos o inversiones sin necesidad de tener grandes cosas. Y también quería aprovechar, el viernes anterior fui a una charla sobre viajes a bajo costo, entonces quería aprovechar lo que aprendí para dárselos a ustedes gratis también. Que hay tips muy buenos, hay páginas, hay una página que se llama Skyscanner y otra que se llama Kiwi, que uno puede volar a muchos lugares a precios muy bajos, ahí uno puede conseguir precios muy bajos, pero hay una estrategia, como por ejemplo si uno va a viajar a Europa, si ustedes se fijan en un boleto de aquí a Europa, anda como en $1.300, o por ahí. Ajá. Eso en, ¿cómo se llama? Bueno, en Iberia, en Iberia. Y digamos, uno en Skyscanner o en Kiwi puede decir, salir de Costa Rica hacia cualquier destino, entonces tira los precios más baratos. Entonces, qué sé yo, en esas primeras opciones sale Miami. Si a Miami cuesta $100, entonces, ok, hago otra búsqueda en Skyscanner de Miami hacia Europa o Miami a cualquier destino. Y tal vez encuentre un vuelo a $400 o $500. Me ahorro $500 si lo compro en Iberia, por ejemplo. Otra estrategia que me contaron, que es muy buena, es que cuando uno hace búsquedas en este tipo de cosas, en este tipo de servicios de Internet, ustedes saben más que yo de eso, pero las cookies reconocen que uno entró y buscó ese destino, y otra semana después volvió a entrar y buscar ese destino. Entonces, ellos se dan cuenta que uno está buscando ese destino, entonces saben que uno va a querer comprar ese destino, entonces le mantienen siempre el mismo precio que el inicial o se lo aumentan, o le sale más caro. Si uno entra una semana después, posiblemente lo vea más caro. Lo busco con el modo incógnito. Ajá. Entonces eso es lo que me enseñaron, que hay que buscar el modo incógnito, porque así no se dan cuenta y tal vez uno encuentre precios más baratos. Hay otra página que tal vez después se las pasen a los que asistieron a esta charla, se las puedo pasar en los links. Hay otra página que se llama Pruvo.com, que ellos, si uno busca un hotel en Cancún, por ejemplo, a $500 y lo reservó, uno les manda esa reservación a ellos, y ellos buscan en el mismo hotel un precio más bajo, y ellos le reenvían el correo a uno con está este día, cómprelo y cancele la otra. Bueno, la estrategia de esto es cancelar comprar hacer las reservas que permitan cancelaciones sin ningún costo adicional. Entonces, ellos consiguen un precio más barato en el mismo hotel, en la misma habitación y todo, y se lo requieren a uno. Entonces, uno vuelve a hacer la compra y cancela la anterior, y se puede ahorrar un montón de dinero. Es interesantísimo. Esta empresa, yo te las voy a compartir porque ¿Cómo se llama ese de los hoteles? Pruvo. Se los va a pasar. Eso está súper interesante. Eso de las cookies es súper gracioso porque a mí me lo dijeron y yo, nada que ver, no puede ser tan stalkers, digo yo. Y eso ya buscando, es cierto. A mí me pasó empezando a trabajar en GAP, comprando un vuelo para Catalina, para Argentina, que entré, ahí estaba un precio, y al ratito, como 2 horas después, volví a entrar y ya estaba como $200 más caro. Y después lo compramos como a $400 más caro. Y yo no sabía, entonces fue error mío, pero esas estrategias son buenísimas para ahorrar dinero. También hay unos países en el mundo que tienen problemas, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente alquila muchos carros en Los Ángeles y los deja en Las Vegas. Entonces, ellos alquilan carros en Las Vegas a $1 para que los vengan a volver a Los Ángeles. Entonces uno puede hacer todo el recorrido del Cañón del Colorado a $1 por día. Alquiler de carro. Increíble. Esa página se llama Transfer o algo así. No,
Eso es otra cosa. Bueno, no, mejor ahora les paso con información de verdad, tienen que entrar y ver, es una locura. Uno puede rentar hasta campers por $1 y demasiado, y, bueno, hay que buscar los países que ofrecen, que tienen esos problemas, porque las agencias gastan demasiado dinero recuperando los carros que están en Las Vegas, trayéndolos de vuelta para Los Ángeles. Entonces ellos lo que hacen es rentarlos en otro sitio web, en otra parte, para no matarse el negocio, y los rentan claro, a veces depende de la disponibilidad de los carros, pero a veces dicen que hay tantos carros que hasta se puede escoger el tipo de carro y todo. O sea, es demasiado interesante. En Nueva Zelanda también, en Australia y Nueva Zelanda, hay mucho de este servicio, que también ahí nos dieron los tips, porque si uno uno puede conocer Nueva Zelanda y Australia a un muy bajo costo. Y ya, muchísimas gracias por escucharnos y por perder la hora de almuerzo para escucharnos. Sí, una consultita. Nos van a mandar después los links de las diferentes páginas que mencionaste, ¿verdad? Sí, se los voy a pasar. Yo aquí tengo una recopilación de lo que pude tomar y ahí te lo voy a mandar para que te quede a la gente también. Pero sí me faltó el de los hoteles y el último que hablaste también. Entonces, sí, tal vez si me puedes ayudar con eso luego. Muchas gracias. Genial. Sí, fíjate. Excelente. Gracias. Todos los que están posteando un montón de links. Muy bien, Emma. Muy bien. Muy bien, Emma. Excelente. Álvaro, con gusto. Es recopilación de todo lo que hablaron y de lo que puso otra gente por aquí. Bueno, gracias. Hay una página de seguros que también les voy a pasar. Por lo general, los seguros de links o los seguros que venden en el país, aquí en Costa Rica no cubren cosas cuando uno viaja. Por ejemplo, si hay un golpe de estado en el país donde uno va, o si uno pierde el vuelo, o si ese tipo de cosas. Que eso también, esos seguros son importantes tomarlos en cuenta cuando uno va a destinos exóticos, como países que uno sabe que pueda pasar algo y después no pueda devolverse. Entonces, ese tipo de cosas es importante tomarlas en cuenta también. Excelente. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Bye. Estuvo muy bonita.